Bueno, yo voy a hacer mi intervención en 4 puntos distintos, buscando dar una secuencia cronológica. Voy a hablar muy rápidamente del Mercosur del pasado, del Mercosur del presente, de un Mercosur del futuro y qué rol Brasil y Argentina tendrían en este Mercosur del futuro, para dar una secuencia cronológica y llegar a varias consideraciones que van a completar las observaciones de Jorge Castro. El Mercosur del 1991, el Tratado de Asunción, fue una experiencia extremadamente interesante. Todos conocen la historia, no voy a repetir acá para no perder mucho tiempo, pero efectivamente fue la primera vez que los dos países buscaron superar sus tradicionales y inútiles rivalidades y buscaron algunos caminos de integración económica comercial o política, pero empezando por la integración económica comercial. Esta experiencia en total me parece que fue muy positiva. Los números de comercio intrazona lo explican, así que no voy a repetir. Pero este Mercosur que yo llamo Mercosur del pasado no alcanza para que nosotros, Brasil y Argentina, continuemos en nuestro camino hacia el desarrollo en ese contexto global. Y ahí las exposiciones de Jorge es muy evidente. Esta revolución industrial, nueva revolución industrial, indica claramente que los instrumentos que desarrollamos en el Tratado de Asunción de la 91 son muy modestos. Sin hablar que no hemos logrado completar ni siquiera, de acuerdo con los textos del Tratado de Asunción del Protocolo de Europeo, ni siquiera logramos llegar a una zona de libre comercio y también a una unión aduanera. Pero aunque hubiéramos llegado, es evidente que es muy poco, porque en el mundo global no basta eliminar los obstáculos y las restricciones y las limitaciones de los dos mercados y hacer un mercado común Argentina-Brasil. Claro que hay que pensar en Uruguay y Paraguay también, pero en términos cuantitativos, Argentina y Brasil son dominantes en el contexto del Mercosur. Así que, aunque hubiéramos logrado hacer eso, no sería capaz de responder a los grandes desafíos que se presentan hoy día en el mercado globalizado. Así que, en muy pocas palabras, el Mercosur de 91 fue una buena experiencia. Llegó donde había que llegar y, aunque hubiera llegado mejor, ya no era suficiente para que lográramos dar pasos más. Bueno, lamentablemente el Mercosur de hoy es mucho peor que el Mercosur de 91. Aquí hago un paréntesis para explicar de que yo no estoy hablando como diplomático de Itamaraty. Yo viví en 2004. La última función que tuve aquí fue embajador de Argentina, así que hablo en mi carácter personal. No estoy hablando en nombre de ninguna institución pública de Brasil, mucho menos. No quiero hacer ninguna referencia a los políticos locales, porque yo creo que los errores que hemos cometido, yo personalmente estoy convencido que se debe mucho más a problemas en Brasil, y somos más responsables por las dificultades de Mercosur que Argentina. La prensa brasileña no lo cree, dice que Argentina que es culpable que Brasil no firmó un acuerdo con la Unión Europea. Yo pienso al contrario, pienso que Brasil que no quiso firmar y hubo un pretexto que dice que Argentina no quiere presentar su oferta. Pero eso es un paréntesis. Yo estoy hablando aquí en carácter personal. El Mercosur de hoy es mucho peor. Se abandonó la idea de comercio, de inversión, Mercosur comercial. Damos cuenta ahora lo que pasa
ideológicos populistas que no sirven ni para los tradicionales altos miembros, y yo creo que no sirve también para los religiosos. Así que no voy a perder más tiempo para hablar de ese discurso de hoy, que es responsable por la incredulidad que en Brasil hoy prevalece de la capacidad de Argentina y Brasil de mirar juntos hacia el futuro. Y siempre que se habla de eso, o sea, no funciona, olvidemos este Mercosur ahí no va a dar. Bueno, ¿cuál sería entonces el Mercosur de mañana? Hay que tomar las palabras de Castro y ver que en este fenómeno de globalización y de transformación de la revolución industrial hemos tenido un cambio muy interesante en los dos sectores más tradicionales de la vida económica, sea de acá que de Brasil, que son los sectores industriales y agrícolas. Y ahí por primera vez hubo una separación de experiencias. Mientras el sector agrícola, tanto en Brasil como en Argentina, casi como que anticiparon esa revolución industrial a que se mencionaba, y se adaptaron y se transformaron en productores muy eficientes, con ganancias de productividad enormes. Brasil en modo particular. En Brasil el problema de aumento de producción casi se hizo sin aumento de la cantidad de tierra disponible. El problema de la reforma agraria en Brasil desapareció porque se produce cada vez más con menos tierra, en otras palabras. Y se incorporó tecnologías de gran valor. Mucha gente en Brasil dice, bueno, Brasil es un exportador de commodities de bajo valor agregado. Mentira. La soja tiene altísimo valor agregado por todas las tecnologías que están contenidas, así como el pollo, así como la carne. Entonces, el sector agrícola en Brasil incorporó la revolución industrial en la agroindustria. Se habla de agronegocios, de agrobusiness. Yo prefiero pensar en agroindustria. Brasil creció como agroindustria. La actividad productiva en Brasil es una actividad industrial, donde la incorporación de valor en las cadenas productivas de la agricultura empieza antes mismo que se plante la semilla en la tierra. Entonces, en Argentina pasó igual. Quizá con la diferencia que aquí la tradición agrícola era aún más sólida y los empresarios argentinos son quizás más eficientes que los brasileños. Y aquí, como don Castro mencionó, en Brasil tenemos un problema más grave, que es el problema de la deficiencia de infraestructura. Estamos llegando a un punto en que la producción de soja, por ejemplo, ya pierde bastante de su capacidad competitiva porque tiene que hacer miles y miles de kilómetros con carreteras muy ineficientes. La exportación por los puertos en el sur, en el sudeste de Brasil, onera enormemente el precio, el costo final del producto. Entonces, tenemos un problema de infraestructura más grave que tiene Argentina, incluso por las condiciones geográficas que en Brasil son más complicadas. Argentina tiene una ventaja geográfica muy grande porque el Paraná, Paraguay y el Río de la Plata van en la dirección correcta. Y en Brasil los ríos que son navegables porque sirven a la agricultura van en la dirección equivocada, van al interior y no al mar Atlántico. El único río que tenemos en Brasil que va hacia el Atlántico, estoy hablando de la vacía amazónica, que nos vale como agricultura, es el río San Francisco, que no es navegable, porque tenemos muchas caídas de aguas entre su naciente y su fosa ahí en el Atlántico. Así que Argentina tiene ventajas insuperables, sin hablar de la calidad de la tierra. El Punta efectivamente es extraordinario. El Papa
es argentino, pero Dios agrícola es también argentino. Bueno, entonces, la agricultura en Argentina y en Brasil incorporaron las evoluciones tecnológicas, la industria logística. La industria de Brasil todavía sigue el modelo que funcionó a su tiempo. También repito las palabras de caso, que fue el proceso de sustitución de importación. Brasil completó este proceso. Pero ¿por qué? ¿Cómo funcionó? Tenemos una paradoja, tenemos dificultad de salir de ese proceso. La gente, los industriales brasileños dicen que no quieren cambiar la política de protección, que es una consecuencia de la política de sustitución de importaciones, porque funcionó. Si funcionó, ¿para qué cambiar? ¿No? Eso es un equívoco que todavía, afortunadamente menos, pero todavía funciona en Brasil. La Federación de Industria de São Paulo, hace pocos años, era tremendamente proteccionista. Ahora está cambiando, porque ya se está dando cuenta de que no es más posible que la eficacia y la competitividad industrial brasileña se dé la base de la separación del mercado interno al mercado externo. Pero esto es un proceso lento, es un proceso políticamente difícil, es un proceso complicado porque los industriales brasileños dicen que están dispuestos a caminar hacia una mayor apertura, pero con condición que el llamado costo Brasil se reduzca. Y el costo Brasil es los impuestos, la deficiencia de infraestructura, el sistema tributario muy complicado, mucha burocracia, el cambio sobrevalorizado. Entonces se entra en un proceso en que no se sabe por dónde empezar, ¿no? Esperar que el costo Brasil baje para que entonces el profesor proceda a la apertura quiere decir que no habrá jamás de apertura, porque el costo Brasil para bajar tiene que tener un proceso de apertura como inductor de la reducción del costo Brasil. Pero el precio político de eso es complicado y eso todavía no hemos llegado a discutir en Brasil. Entonces el sector industrial brasileño, igual que el argentino, carece de una revolución. ¿Cuál sería el camino para superar esto que está acá? Aquí voy entonces a hacer el Mercosur del futuro. En primer lugar, yo diría que el Mercosur del futuro no es suficiente que sea constituido solo por los 4 fundadores. Hay que incorporar nuevas economías dinámicas de América del Sur y considerar un entendimiento más actual con la economía mexicana. Ya se mencionó eso aquí antes, pero yo creo que es muy importante que busquemos un modelo de desarrollo estratégico que comprenda una aceleración, esto no es difícil, estamos muy próximos, de un pleno acuerdo de libre comercio con los países del Pacífico. Estamos muy cerca, hay que anticipar el final de los acuerdos que ya firmaron Mercosur con la comunidad andina, así que tendremos una zona de libre comercio en Sudamérica prácticamente completada en muy poco tiempo. México ya firmó con sus vecinos también acuerdos de libre comercio, así que muy pronto podríamos tener desde el punto de vista comercial un libre comercio que incorporara Sudamérica, México. Falta un acuerdo Mercosur-México. Y eso es un tema importante que hay que estudiar y que hay que avanzar rápidamente. Eliminar este perjuicio que tenemos de que hacer un acuerdo comercial con México es permitir que México se transforme en un caballo de Troya para que los americanos de aquí se introduzcan. ¿Por qué no pensamos al contrario? ¿Por qué no pensamos que un acuerdo comercial de Mercosur con México establezca un caballo de Troya para que los sudamericanos entren en el mercado americano? Es toda una cuestión de óptica, de perspectiva. Así que lo podríamos hacer
de manera muy concreta. Pero es necesario definir el proceso, el camino, la ruta para llegar a eso. En los términos de cómo adaptarse a la revolución industrial, yo creo que hay también etapas intermediarias que son perfectamente posibles. Yo voy a mencionar una, y la hemos discutido bilateralmente en algunos encuentros. Gustavo se recordará, hace pocos meses la Fundación Getúlio Vargas organizó un seminario y se tocó en ese punto. Se puede pensar en integración de eslabones de la cadena productiva entre los países de Sudamérica y particularmente Argentina y Brasil. Hay un campo de complementación industrial entre Argentina y Brasil que todavía no se está explorando, de tal manera que no basta, por ejemplo, que los coches sean más libremente producidos entre Brasil y Argentina. Podemos examinar sectorialmente oportunidades en que el producto final que Brasil organice para exportar al mercado americano o europeo incorpore insumos de la cadena productiva de origen argentino, como viceversa. Los productos que Argentina tenga vocación y competencia industrial para vender al mercado internacional también pudiera introducir eslabones de origen brasileño. Eso todavía no se ha hecho. Hay estudios en Brasil, el IPEA, que es el Instituto de Estudios y Pesquisa Económica, que está conectada con el gobierno, ya tiene un trabajo que está por terminarse de integración sectorial de cadenas productivas a nivel de Sudamérica, no solamente con Argentina, pero con Colombia en particular. Entonces eso es un elemento concreto que se puede estudiar, de manera que se camine en dirección a que la unión de las dos industrias no se haga solo al producto final, pero sí en sus etapas intermediarias, y que el destino final de estas integraciones sea no el mercado de cada uno de sus países, pero el mercado de terceros países, especialmente Estados Unidos, Europa y China. Yo creo que eso es un camino abierto que todavía no se está explotando. El tema de la infraestructura tiene también un gran impacto sobre la cooperación industrial, porque la infraestructura afecta, o la deficiencia de infraestructura afecta enormemente la competitividad, no solamente agrícola, pero también industrial. Y en ese sentido, hacer planes nacionales de infraestructura es una falta de racionalidad. La infraestructura no conoce fronteras políticas. Una carretera no es buena o mala porque termina la frontera de un país. Hay que avanzar por sobre las fronteras agrícolas, las fronteras políticas. Y eso es válido para carreteras, para ferrocarril, y sobre todo es válido para la producción energética. Y aquí llego a un punto, 3 minutos, llego a un punto fundamental de importancia. Es el programa energético de Brasil y de Argentina es de una enorme potencialidad. No es solo la agricultura, en la producción de energía Brasil y Argentina tienen capacidades ilimitadas. Brasil se va a transformar en un gran productor de petróleo, Argentina un gran productor de gas, vaca muerta, tenemos viento, tenemos sol, tenemos biomasa, pero no tenemos nadie que hable entre los dos países sobre cómo hacer convergir políticas de energía. Ese es un capítulo esencialmente prioritario. Desarrollar un diálogo bilateral para buscar una definición, si no de una matriz única, sería necesario. Pero como objetivo de largo plazo, una matriz energética donde eficiencia, sustentabilidad y eficiencia productiva exportadora
pudieran estar combinados. Entonces, dejo el mensaje: organizar un gran evento, un gran estudio de convergencia de políticas energéticas. Y el otro, evidente, es el sector agrícola. Con esta potencialidad que tenemos Brasil y Argentina, es impensable, no entiendo, que no haya un diálogo, ni siquiera por las cosas más elementales. ¿Por qué no tenemos una sola autoridad sanitaria para regular y promover la defensa sanitaria, vegetal y animal? ¿Por qué tenemos que tener 4 administraciones sanitarias? Sin hablar que probablemente también Venezuela tendrá la suya y Bolivia tendrá la suya por ahí en adelante. Entonces, hay que empezar también un diálogo muy importante en ese campo para que la convergencia de políticas agrícolas defensivas como esa, pero también ofensivas, porque eso que buscamos y que tenemos capacidad de atender es la demanda de alimentos. Vamos a dar solo un ejemplo: China, ¿no? En más 10 años, China va a incorporar 400 millones de habitantes a las ciudades. La urbanización china, hay que alimentar a los chinos. ¿Qué están? Vamos a vender soja, grano. ¿Por qué no vender las carnes trabajadas? ¿Por qué no vender los productos de negocio, de negociación de acuerdos comerciales, de apertura de mercados en China? Porque hoy vendemos mucho en China, pero si queremos vender pollo, si queremos vender carne trabajando en China, los impuestos se aumentan enormemente, ya como ocurre con la Unión Europea. Entonces, esos serían 2 aspectos fundamentales del Mercosur de mañana: energía, alimentos, con visión de largo plazo, y Brasil y Argentina serían los motores de ese proceso. Y eso implica no solamente mantener el Mercosur limitado al Cono Sur, pero una nueva visión que incorporara a los otros países de Sudamérica y México. O sea, volver a la idea de la integración latinoamericana, pero una visión de latinoamericana que no se basa solamente en la retórica. Somos todos de mismo origen, hablamos una lengua muy parecida, somos todos cristianos, somos todos pacíficos. Eso es importante, pero hay que juntar a eso el interés económico y comercial, el interés de las poblaciones, incorporar la capacidad de producir, la capacidad de vencer a los mercados, de modernizarse, la capacidad de mantener, de cargar recursos para el proceso irreversible de incorporación social. Eso está pasando en Brasil, ¿no? Brasil tiene una nueva clase media. Esta incorporación social hoy tiene un problema: cómo sostenerla. Con Brasil creciendo a 0,8% al año, no se va a sostener esta inclusión social. Entonces, la salida para la inclusión social es definitivamente aumentar la competitividad de las exportadoras de agricultura y de la industria. O sea, en poquísimas palabras, Argentina y Brasil tienen una enorme potencialidad. Y lo que quiero terminar es decir que ¿quién va a hacer ese trabajo preparatorio? Yo en eso no hay que ser pesimista, soy realista. Vamos a tener elecciones el 26 de octubre en Brasil. Naturalmente, no importa quién gane, solo va a empezar a trabajar en enero del próximo año. En Brasil, todos saben, en enero viene carnaval, entonces el Brasil empieza a funcionar en marzo del 2006. En octubre, es 2005, en octubre del 2005 tenemos elecciones en Argentina. O sea, tenemos 1 año y medio más o menos en que los gobiernos no van a poder participar en ese proceso. Aunque lo quieran, no van a poder participar. Entonces tenemos que aprovechar este periodo. Instituciones como DAF, como otras de Brasil, think tanks, mundo académico, empresarios, la UIA acá, la CNI en Brasil o la Fiesp, tienen que ocupar este espacio, definir esos procesos, desarrollar propuestas de programas, como si los gobiernos no existieran. No estoy proponiendo anarquismo, al contrario.
sin gobierno no funcionamos, pero hay que ser realistas. Los gobiernos estarán ocupados o no existirán durante este periodo. Entonces hay que ocupar este espacio y hacer el ejercicio que ya está indicado, el camino ya está indicado en infraestructura, en energía, en alimentos. Y eso cabe a Brasil y Argentina como líderes de este proceso de integración sudamericana y latinoamericana. Si logramos montar esto en un año y medio, cuando los gobiernos de Argentina y Brasil estén efectivamente preparados y ya asentados, los nuevos gobiernos entonces tendrán su vida muy facilitada. Eso yo creo que es el tema más importante y la propuesta que quería con eso concluir mi intervención. Gracias.